Buenas tardes a todos, estamos en el canal Foraus, Adiestra tu perro. Hoy vamos a ver la lección número 8 del módulo Conoce a tu perro. Esta lección va a tener dos partes y en esta primera parte vamos a hablar de las emociones. Como hemos visto en el módulo 1, hemos estado viendo cómo aprenden los perros, los sistemas asociativos, y en este módulo 2 también hemos estado viendo aquellas conductas innatas. Ahora, por último, vamos a hablar de las emociones y en la segunda parte de esta lección hablaremos del estrés. Las emociones activan la conducta al igual que la motivación. El tema de la motivación lo veremos en una lección independiente cuando hablemos de la condición óptima de trabajo y de la motivación que necesitamos para el adiestramiento. Según la Real Academia de la Lengua, emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Las emociones, por tanto, pueden ser negativas, como son la emoción del miedo, la frustración, la ira, la ansiedad, la tristeza, o pueden ser positivas como la alegría. Cuando hablamos de emociones, lo hacemos porque, como recordáis, en la presentación del canal, el método de trabajo que propusimos es un método conductual emocional. La parte conductual es toda esta parte que hemos estado viendo con el módulo 1 de cómo aprenden los perros. También la parte de conducta innata. Ya recordad que dijimos que lo innato y lo aprendido están interrelacionados, así por mucho que nosotros queramos enseñarle a un perro a bailar sevillanas, no se lo vamos a poder enseñar, sino que las conductas que le vamos a ir enseñando siempre van a estar también muy interrelacionadas con las conductas naturales. Enseñamos por medio del condicionamiento, por eso es conductual, y lo queremos asociar a emociones positivas. Por eso el método de trabajo que propongo es un método emocional. Pues bien, para entender esta lección deberemos hacer un repaso previo del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central lo forman el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico lo forman los órganos sensoriales y las terminaciones nerviosas. También tenemos que incluir a los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos que van transmitiendo la información entre neurona y neurona. El sistema nervioso periférico recoge la información tanto del exterior o del interior, la envía a través de los nervios, de las terminaciones nerviosas, hacia el sistema nervioso central, y ahí ya en el sistema nervioso central se procesa y se ordena la acción que proceda. Empezamos por el sistema nervioso central, y de aquí del sistema nervioso central nos interesa centrarnos y conocer el cerebro, que está dividido en una corteza cerebral y el sistema límbico. En la corteza cerebral tienen lugar los procesos asociativos del aprendizaje y los procesos cognitivos que tengan lugar asociados a estos procesos de aprendizaje. Y en el sistema límbico ocurren principalmente las emociones. Vamos a empezar hablando del sistema límbico, que es el cerebro emocional, es el responsable tanto de las emociones como de la agresividad. Está formado principalmente por el bulbo olfatorio, por el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala. El hipocampo, por ejemplo, interviene en la memoria a largo plazo, tiene también entradas nerviosas de origen olfativo que están muy relacionadas con la toma de decisiones de tipo instintivo, como por ejemplo decidir comer o no comer un alimento que se encuentra un perro. El hipotálamo es el director de orquesta del sistema endocrino.
Regula el apetito, la sed, la tensión sanguínea, la temperatura corporal, el ciclo de sueño y vigilia. El hipotálamo también interviene en el circuito de activación, desactivación de la producción de testosterona. Regula, por tanto, el impulso sexual, entre otras muchas acciones. Ya os digo que es el director de orquesta del sistema endocrino. También tenemos que hablar de la amígdala, que activa los mecanismos de supervivencia ante los peligros. Interviene en el aprendizaje emocional. La amígdala es la responsable de las emociones como el miedo, como la agresividad, también es la responsable de que se produzca el erizado del pelo, y también destacamos que recibe también inervación desde el núcleo olfatorio. La corteza cerebral es donde se producen las funciones asociativas, donde se produce el aprendizaje más complejo y donde se produce la concentración del individuo en una tarea. Es la parte que nosotros vamos a trabajar cuando estamos enseñando comportamientos en el adiestramiento. La corteza cerebral a su vez se divide en una sensorial y en una motora y en 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que planifica y ejecuta los movimientos, el lóbulo parietal, que procesa la información sensorial, el lóbulo occipital, que procesa la información visual, y el lóbulo temporal, que procesa la información auditiva. La corteza sensorial es donde se proyectan las sensaciones que provienen del cuerpo, y la corteza motora es la estructura superior para el control de toda la actividad motriz. Pues bien, ya hemos visto a grandes rasgos cómo es el sistema nervioso. Vamos a ver qué ocurre cuando se presenta un estímulo. Hemos dicho que hay estímulos que pueden ser externos y otros internos. En este caso nos vamos a centrar un poco más en los estímulos externos. Así llega el estímulo externo, entra por los órganos de los sentidos, es percibido por los órganos de los sentidos, a través del sistema nervioso periférico llega al tálamo, que es el derivador, lo manda al sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central el cerebro procesa la información, empieza a compararla con experiencias previas, con aprendizajes previos, y se toma una decisión. ¿Que el estímulo no se percibe como una amenaza? Pues el perro ofrecerá una conducta de aproximación o de investigación. La corteza decide, en este caso, la corteza cerebral, el plan de acción. El plan de acción estará, como hemos dicho, dentro de los patrones de conducta de la especie en cuestión. Así pues, un perro ante un estímulo no se pondrá a bailar sevillana, sino que ofrecerá una conducta acorde a su especie y a lo aprendido. Pero ¿qué ocurre cuando este estímulo que se presenta es nuevo y se percibe como una amenaza? En este caso, la amígdala se excita, bloquea a la corteza cerebral, toma el control y se produce lo que se denomina el secuestro amigdaliano y prepara al organismo para huir o luchar. Esto es un proceso fisiológico. Cuando se detecta una amenaza, el organismo tiene que reaccionar rápidamente. No se puede parar a analizar la situación ni a decidir qué hacer o no hacer, sino lo primero lo que hace la amígdala es garantizar la supervivencia. Es muy importante saber que las emociones se acompañan de respuestas fisiológicas. Así, cuando la emoción es positiva, cuando se está feliz, se está alegre, se liberan endorfinas, mientras que cuando la emoción es de miedo o un fuerte estrés, la activación de la amígdala incrementa la producción de cortisol. Ante el secuestro de la corteza por la amígdala, para preparar al organismo, como hemos dicho, para huir, o si no puede huir, para luchar,
Otras sensaciones como el hambre, el instinto de caza, el instinto sexual van a pasar a un segundo plano, con lo cual el perro no aprende nada por el secuestro emocional y además no le va a interesar ningún tipo de refuerzo que podamos nosotros ofrecerle. Cuanto más emocional e intensa es una respuesta ante un estímulo, más fuerte es el bloqueo de la corteza cerebral. Estas respuestas emocionales bloquean el aprendizaje y bloquean la posibilidad de que el perro utilice aprendizajes previos para gestionar la situación. También debemos debemos ser conscientes de que los estímulos nuevos que generan emociones negativas quedan grabados en la memoria del perro junto a esa emoción negativa. Si tenemos un estímulo más una emoción negativa, puede ir produciendo un proceso de sensibilización que haga que las respuestas a ese estímulo sean cada vez más intensas. Además, tenemos que tener en cuenta que por condicionamiento clásico, tal y como vimos en las primeras lecciones, el estímulo desencadenante de esta emoción negativa puede quedar asociado, si se da un proceso de contingencia, a otros estímulos que en principio son neutros. Por ejemplo, esta emoción negativa que la desencadena un estímulo se puede quedar asociada a nosotros, se puede quedar asociada al collar o la correa, asociado a la pista de adiestramiento, al coche, etc. A cualquier otro estímulo que en un principio es neutro, pero por presentación repetida junto al estímulo desencadenante de la emoción, quedan asociados y provoca esa misma emoción negativa en el futuro sin necesidad de que se presente ese estímulo desencadenante. Simplemente le ponemos al perro el collar y asocia las mismas emociones que el estímulo desencadenante primario. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Una hermana de mi perra en un certamen de belleza, de un concurso morfológico, en el ring fue a la salida del ring, fue atacada por otro perro. En los concursos morfológicos se usa una correa particular para presentar a los perros y la emoción negativa fue tan intensa que quedó asociada el uso de esa correa con el estímulo de la agresión de otro perro, de tal manera que la cachorra, cada vez que se le presentaba la correa de exposición, manifestaba la misma emoción que ante la agresión de un perro. Tengo que recordar también que los procesos de habituación consiguen todo lo contrario que la sensibilización. Es decir, si un estímulo, aunque sea nuevo, no genera una emoción negativa de mucha intensidad, sino una emoción negativa leve, por presentaciones repetidas podemos habituar al perro y que esa emoción desaparezca. Cuando un perro o nosotros mismos, porque muchas de las cosas que estamos viendo en esta lección operan de la misma forma en el ser humano, cuando un perro se concentra en una tarea no emocional, su sistema límbico también queda bloqueado y actúa la corteza cerebral. En el perro, por eso, es muy útil para bloquear el sistema límbico realizar trabajos de olfato. Yo recomiendo a todo el mundo que rastree con su perro o practique la detección deportiva de sustancias. Si el perro no tiene problemas, el rastreo va a contribuir a saciar su instinto de caza, su instinto natural, lo va a mantener en forma mentalmente, va a entrenar a su corteza a concentrarse y a dominar el sistema emocional. Los trabajos de olfato equilibran. Pero es que además, si tenemos un perro con problemas de agresividad, con problemas de miedo, con problemas de estrés crónico, el realizar trabajos de olfato le va a ayudar a desconectar, a desactivar este círculo vicioso emocional, porque le vamos a enseñar
de esta manera a utilizar y a desarrollar la corteza cerebral por medio de la concentración en una tarea. Por tanto, el rastreo o la detección, además de un deporte, además de una ocupación, nos sirve de terapia para perros con problemas. También el método de adiestramiento que os propongo nos va a servir para enseñar al perro a concentrarse en nosotros, y de esta manera podremos ayudarle a gestionar sus emociones, intentándolos sacar de ese estado emocional para sustituirlo por una concentración a nosotros, como por ejemplo enseñarlo a mirarnos concentradamente a los ojos. Tal y como hemos visto, esta activación de la amígdala es un proceso normal que garantiza la supervivencia. Así, si nos va a atacar un oso, necesitamos huir inmediatamente. Como hemos dicho antes, no nos podemos parar a pensar. Lo que necesitamos es que rápidamente tome el control la amígdala, se libere adrenalina y noradrenalina, que lo que van a hacer es aumentar rápidamente la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Se incrementa el riego sanguíneo en los músculos de las extremidades, aumenta el cortisol y la testosterona y nos preparamos para huir o para luchar. Todo esto es normal, es fisiológico, garantiza la supervivencia del individuo, y los problemas aparecen cuando la activación de la amígdala se produce por percibir como amenaza estímulos que en principio no deberían ser una amenaza. En el caso del perro puede ocurrir que nos perciba a nosotros como una amenaza por usar técnicas aversivas del adiestramiento o por falta de rutinas en la convivencia familiar, por incoherencias en las normas. Un día la dejamos hacer unas cosas, otro día otra. Todo esto hace que el perro nos perciba como una amenaza y se desencadenen estos estados emocionales que pueden dar lugar a un estrés crónico y a una inadaptación. Este estrés crónico es el causante de muchos problemas de conducta. Este estrés crónico genera una ansiedad, una tensión interna que el perro aprende a rebajar por medio de conducta de tipo destructivo, vocalizaciones, eliminación inadecuada, etc. En esta lección nos queda hablar de los neurotransmisores. Dije con anterioridad que son sustancias químicas que hacen de mensajeros entre las neuronas y transmiten la información. Los más importantes son la dopamina, cuyo déficit provoca ansiedad, irritabilidad e incapacidad para fijar los aprendizajes. Otro neurotransmisor muy importante en la conducta de los animales es la serotonina. Es el conocido como neurotransmisor de la felicidad y reduce la agresividad. Otros neurotransmisores son la adrenalina y la noradrenalina, que preparan al organismo para reaccionar, o el GABA. Para terminar esta lección, diremos que la información es captada por los sentidos, pasa desde el sistema nervioso periférico al tálamo, del tálamo al cerebro. Allí se procesa, se analiza, se compara con experiencias previas y con aprendizajes previos, se determina si el estímulo es conocido o es desconocido y puede ocurrir que tome el control la corteza cerebral o bien que se activen los mecanismos de supervivencia y tome el control la amígdala. El resultado final, tanto de una activación de la corteza cerebral como de la amígdala, es la conducta. Importante recordar que si un perro tiene respuestas emocionales muy intensas, no es capaz de aprender nada, y que nosotros como guías deberemos mantener la calma, deberemos examinar la técnica de adiestramiento que estamos utilizando y ayudar al perro a salir de ese estado emocional. Con todos los perros, con todos los perros empezaremos trabajando en entornos controlados y previamente familiarizados para evitar respuestas emocionales o que perciban las situaciones nuevas como una amenaza. Tenemos tareas que concentran
como hemos dicho, y bloquean el sistema límbico, en particular el olfato, y enseñaremos al perro a concentrarse en nosotros. Pues hasta aquí la lección de hoy. En la siguiente lección hablaremos del estrés y daremos por concluido el módulo 2 de Conoce a tu perro, que tendrá una última lección, la número 9 de resumen, y donde hablaremos un poco de los procesos cognitivos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y comparte en tus redes sociales. Nos vemos en las siguientes publicaciones. Un saludo a todos.